Bueno, en esta conferencia, Ángeles Walder, Marta Menéndez y Ángela Fusté nos hablarán sobre el origen emocional del sobrepeso. Además, nos explicarán cómo reconocer y superar los conflictos emocionales que se esconden detrás de ello. El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Pero no solo es una cuestión de sumas y restas, sino de emociones no liberadas. Comemos para huir de frustraciones, para consolarnos, para tapar miedos y enojos. También comemos para castigarnos o premiarnos. Comemos para cubrir nuestros vacíos. Durante esta tarde nos dejaremos guiar por la brújula de la lógica biológica para entender el impacto de estos conflictos en nuestra autoestima, en nuestro cuerpo y en la construcción de nuestra imagen. Y aprenderemos cómo podemos liberarnos de una relación preestablecida con la comida y aprender a conectar con nuestro cuerpo e identificar nuestras emociones. El encuentro consistirá en 3 charlas únicas y las temáticas serán abordadas desde la perspectiva de la descodificación biológica, desafiando a todos a descubrir una nueva manera de comprender la salud y el bienestar. Además, recordamos que el Instituto imparte formaciones en la Ciudad de México, como el Diplomado en Descodificación Biológica, que empieza en febrero del 2020. Y desde luego que tenemos las inscripciones abiertas. Y bueno, les presento a ustedes a la directora del Instituto, Ángeles Walder, quien es autora de los libros El arte de escuchar el cuerpo, que fue su primer libro en el 2016, y El reflejo de nuestras emociones, recién salido del horno en el 2019. Es directora y fundadora del Instituto Ángeles Walder, es un referente en el sector de la descodificación biológica. Ella también es licenciada en Kinesiología y Antropología y máster en Psicosociología. Cuenta con más de 30 años de experiencia docente y desde hace más de una década se centra en comprender y observar cómo el ser humano y la humanidad gestionan los conflictos emocionales. Nos va a hablar del hambre real y emocional y de cómo la descodificación biológica entiende el sobrepeso. Con ustedes, Ángeles Walder Helling. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí, por compartir esta tarde y por tener interés en mejorar cada día, aprender un poquito más y en este instante aprender de qué relación tenemos con la comida. Algo que en realidad tenemos que hacer todos los días de nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos marchamos. ¿Y por qué será que en el medio se ha complicado todo, ¿no? Hasta ahora, cada sujeto, cada persona tenía hambre y se acordaba de que tenía que ir a cazar el mamut para poder satisfacer esa necesidad. ¿Y qué nos ha ocurrido? Que disponemos de una cantidad de alimento que no nos la acabaremos en 50 años. Se cree más o menos que tenemos comida hoy para 50 años para la totalidad de la población, pero está tan mal distribuida, está tan mal repartida que vamos a intentar entre todos ver qué podemos hacer cada uno para que las cosas sean más sencillas y ver por qué es que engordamos en realidad. Lo estamos haciendo cuando, en lugar de comer cuando tenemos hambre, comemos cuando tenemos problemas. Y entonces no hay supermercado que alcance, no hay alacena ni espaguetis que nos den para satisfacer eso, porque jamás va a poder cubrirlo. Pues esa es la invitación del Instituto, a todos los que estáis aquí, de poder no solo escuchar la charla, sino compartir también los ejercicios que vamos a hacer, dispuestos a ver qué información nos puede entregar. Quizás no tenéis ningún problema en relación a la alimentación, pero sí alguna conducta emocional, entonces trasladarlo también por ese lado.
Vamos a ver cómo en mi charla de hoy el sobrepeso lo podemos mirar desde el lugar de los conflictos biológicos que afectan a las personas cuando tienen sobrepeso. O sea, eso que nosotros decimos es un bloqueo vivido en otro instante, que hay que llegar a desatascar para que la persona pueda hacer una resolución de su síntoma. Pero también de los hábitos, porque los hábitos también tienen conflictos biológicos. O sea, que yo le diga a alguien, y seguramente vosotros en algún momento alguien os dijo, no comas chocolate si quieres adelgazar o cena más temprano, pero la persona no lo puede hacer, deja de comer pan o tortillas o harinas o azúcares y no lo puede hacer, por mucho que le sigamos insistiendo, no vamos a conseguir ningún resultado. Y lo único que va a hacer es que la persona se va a sentir sumamente frustrada. ¿Por qué? Porque no consigue algo que a los demás les parece que es totalmente fácil y no lo es un engaño. No es fácil para nadie, sobre todo cuando no hemos conseguido ver cuál es el origen que nos lleva a tener esa conducta, a comer de noche, abrir la nevera media hora más tarde después de haber cenado, a ponerme una barra de chocolate completita viendo una película o a cualquier otra cosa. ¿Tenéis necesidad de algo? A ver. Por lo tanto, charlaremos un poco. Sí, si pueden poner los teléfonos en silencio. Siempre digo que hace 10 años, 20 no teníamos y vivíamos estupendamente. No pasaba nada y si nos llamaban era cuando llegábamos a casa, ¿no? Que cogíamos el teléfono y mirábamos el contestador. Hoy en día es una angustia total cada campanita que suena por ahí. A ver si hoy las campanitas no nos distraen y nos podemos centrar en nosotros. Porque mientras prestemos atención a las campanas, nos estamos alejando de nuestro centro. Yo hace 2 años decidí que no tenía una sola campana que me avisara de nada. Y está absolutamente todo silenciado, ni vibración ni nada. Y en el momento en que yo quiero ir a ver qué es lo que hay, recojo el teléfono y miro los mensajes. Y cuando tengo que trabajar, me dedico a lo que tengo que hacer, a otra cosa. Y así no estoy a disposición del teléfono, sino que yo puedo utilizarlo en el momento en que me es útil. Ahora, eso me es útil a mí, quizás a vosotros no. Yo lo comparto, cada uno hace su vida. Por lo mismo que digo, tenemos grandes conflictos todavía que no hemos podido llegar a cuestionar y que nos hacen tener reactividades o conductas o acciones y pensamos que es, mira, debe ser porque hoy en día todo funciona de esta manera. Y yo creo que cada pista, cada acción, cada conducta, cada movimiento que hacemos en nuestro día, así en lo cotidiano, es la pista más certera de que detrás ha habido un conflicto biológico de esos que llamamos inesperado, ¿me lo completan? Dramático, vivido en soledad, sin solución aparente, muy bien, sin solución aparente. O sea, he vivido una historia que me ha sorprendido, me ha desajustado, me ha desencajado, no me gusta lo que está ocurriendo, es dramático en el sentido este de, me hubiera gustado que fuera de otra manera, pero es como es. O sea, a mí me encantaría que la vida me planteara todos los días situaciones así llanitas y yo rodara sobre patines. Pero la vida a veces vas con patines y te pone una piedrecita, te pone una cascarita, te pone algo que te hace caer, ¿verdad? ¿Habéis ido en patines? ¿Y se cayeron alguna vez? Pues nada, así nos pasa en la vida. Y entonces ese momento en donde yo no quiero estar en contacto con esa piedrecita o no quiero estar en contacto con eso que me molesta, va a aparecer. Y es el instante en el que me planteo, ¿sigo protestando porque hay una piedrecita delante o porque hay una cascarita? ¿Sigo renegando de que esto tenía que ser de otra manera? ¿O tomo un mecanismo adaptativo? Hago algo que me haga bien, en lugar de estar protestando por todo lo que está mal. Y así, de esa manera, vemos
cómo se configuran la totalidad de conflictos biológicos. Y todos los conflictos biológicos hacen referencia a algún órgano, alguna célula, algún tejido, alguna parte de nuestro organismo. Hoy aquí vamos a mirar una parte de nuestro organismo, que es el tejido adiposo. Quiere decir que ese tejido, hoy tenemos que hablar del tejido adiposo porque se ha acumulado en algún lugar que yo no quiero, está donde no me gusta, me gustaría que estuviera mejor repartido o que no existiera. Quiere decir que si yo hoy estoy protestando por alguna parte de mi cuerpo que no me gusta, es porque antes de eso que he vivido un bioshock, un conflicto biológico. O sea que antes ha sucedido algo que me ha desencajado, que sigo luchando seguramente en mi cabecita en contra de ese evento y esa situación. Porque ¿sabéis qué? Que si no existiera eso, ya hubiera desaparecido. Cuando yo sé de qué se trata y lo puedo modificar, la historia sigue otro rumbo. Esa es la invitación. Vamos a ver emociones, hábitos, qué relación tienen con el sobrepeso y qué cositas así sencillas podemos hacer para empezar a tener una relación diferente con todo esto. Y se define el sobrepeso como la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud según donde esté ubicada, ¿no? Estos son dos compañeros, los alumnos que se han certificado este fin de semana, los conocen, estábamos desayunando y ambos dicen, ¿cuánto pesa? 105. Ah, yo también, 105. Mirad lo que es el reparto. Por eso, desde la OMS, desde la Organización Mundial de la Salud, que nos dice el sobrepeso es traspasar un índice, el índice de masa corporal. Si tienes más de tanto, puedes tener sobrepeso, más de 30 será obesidad. Sin embargo, se utiliza otro índice, que es el índice de cintura. Para las mujeres 88, para los hombres 102 centímetros. ¿Por qué? Por esto. Ambos pesan lo mismo. La grasa que contienen estos dos cuerpos no son iguales. Uno es puro músculo y el otro tiene una distribución de grasa, como podéis apreciar, en algunas partes del cuerpo. Quizás las piernas no son, o los brazos no tienen tanto, pero hay una parte que sí. Y ahora pensar, ¿dónde tenéis más grasa? Cada uno que piense. ¿Dónde siente que tiene mayor acumulación de grasa? Porque esto es perfecto. Esto es lo que la biología necesita. ¿Según qué? Según los conflictos vividos. ¿Eso qué quiere decir? Que este señor, seguramente puro musculito, tiene unos conflictos en su vida. Y que casi seguro, mis alumnos lo contestarían, tiene unos conflictos de, así como lo veis, de... No, agresión, no. No me dejéis mal, ¿eh? Desvalorización vivido con impotencia. Por eso tiene que tener mucho músculo. Y además, seguramente, como no le veis la cara, nadie sabe de quién se trata. Seguramente, para tener esta conducta de ir a ser musculito, aparte de haber vivido la impotencia, el músculo es el que da fuerza, el que me provee de la energía necesaria para realizar cosas. Aparte de esto, es casi seguro que hubiera sufrido un conflicto de los que llamamos de pérdida. ¿De pérdida de qué? De pérdida de pareja. Y de esa manera, cuando hay un testículo funcionando, produciendo mayor cantidad de testosterona, ¿qué voy a tener que hacer? Ir a buscar una buena pareja en este momento. Y para conseguirlo, un hombre tiene que ser viril, una mujer tiene que ser seductora. Aquí mi bonita Namar, mira, si te mostrara. ¿Por qué? Porque estamos todos así visibles. ¿Qué
quien esté maquillado, con tacones, ajustadito, tal. Yo no soy el prototipo, ¿eh? Está en el conflicto de seducción. Tengo que captar a la buena pareja, pero el hombre no puede hacer eso, no se puede maquillar, no se puede poner tacones, porque no conseguiría ninguna pareja apropiada. Con lo cual, ¿qué tiene que hacer? Cumplir con las necesidades de lo que le va a pedir una mujer, que será, quiero un hombre fuerte que pueda ir a buscar el mamut que yo necesito para poder alimentar a mis niños. Por eso no podemos estar mirando a las personas, criticándolas o juzgándonos a nosotros mismos, porque mi cuerpo, mi forma de cuerpo, mi tamaño, obedece a mis conflictos, y esto también no puede ser diferente. La forma en la que nos relacionamos con nuestro cuerpo, con la manera de vestirnos, con todas las conductas que tenemos alrededor de cómo vamos a ir a salir a la vida, forman parte de una línea de conflictos que vienen desde atrás y que en algún momento podemos empezar a revisar. Y aquí no hay mejor ejemplo, por lo que os decía. 2 cuerpos con los mismos kilos, pero una distribución completamente diferente de la grasa. ¿Y qué podríamos decir cuando lleguemos al cuerpo, a las formas de los cuerpos, que vamos a abordar los conflictos de las formas? Podríamos decir que esta señora tiene grasa más aquí en la pelvis, ¿verdad? Pelvis, abdomen, glúteos, parte alta de las piernas. Por lo tanto, seguramente hay más conflictos de desvalorización por acumular grasa, pero que tienen algo como idea conflictual completamente distinto de lo otro, que significa que en este caso, quizás a pesar de ser una persona que seguramente ya está en la menopausia, está por encima de los 60 años, tiene todavía toda la grasita que tienen las señoras para tener niños. Y no lo puede soltar. ¿Por qué? Porque las mamás gallinas no pueden soltar a sus hijos. Como no solucione el conflicto de mamá gallina, bueno, todos los que tengáis grasa por aquí, ya lo podéis trabajar, ¿vale? Porque empieza por ahí, empieza por soltar los roles que ya no nos sirven para nada. En la vida, en algún momento, la naturaleza ha previsto, nuestra biología ha previsto que le demos una utilidad. Pero claro, lo que no estaba pensando la biología cuando nos construyó es que iba a haber una interferencia total de nuestro cerebro sobre nuestro cuerpo. Y por eso es que después nos encontramos con que se acumula y cada uno lo hace de manera diferente, o se retira completamente la grasa, y por eso digo, no hay que juzgar nada, sino que es el mejor equilibrio que han podido encontrar las historias conflictuales de estas personas. Y estas personas somos nosotros. No hay variación entre ellos y nosotros. Lo único que han encontrado es un punto de equilibrio en base a el dolor pasado, el dolor emocional que se ha vivido. ¿Qué ocurre? Que nuestros hábitos, nuestros conflictos nos llevan a relacionarnos de una manera sumamente intensa, a veces generando patologías o enfermedades, dificultades graves, no sencillitas, alrededor de la alimentación. Porque el cuerpo necesita, el cerebro necesita nutrientes, necesita estar alimentado, el cuerpo necesita todos los nutrientes para poder repararse completamente. Y ha habido una fórmula que es la búsqueda del placer. Si yo imaginar he pasado 5 días sin comer, voy caminando como Lucy por la sabana africana ya buscando un conejito o una zanahoria para poder comer y no la encuentro. Y en un determinado instante encuentro una plantita, un fruto, una ciruela, un higo, lo que sea, ¿eso cómo lo voy a vivir? Como una sensación placentera. Y además, cuando me ponga eso en la boca, me voy a dar cuenta de que es gustosito, o sea, de que realmente es bueno para mi cuerpo.
En cambio, si me pongo algo tóxico en la boca, mi cerebro lo va a detectar y va a decir, no comas de esto, te vas a morir. Un día una amiga le hace una prueba a los gatos y le pone un plato de jamón cocido. ¿Cómo se llama? ¿Jamón cocido? ¿Jamón cocido? No, serrano no le va a poner un gato a serrano. Le pone jamón. Nosotros le decimos a la paleta esta de jamón cocido, en trocitos, pero de una marca, existe, no voy a decir el supermercado, nada, de una marca muy mala, berreta, no sé cómo se diría, de poco costo, y se lo pone ahí para que coma y se lo deja el día entero. Y los gatitos, tenía 3, se acercaban y seguían de largo, y nada, que no comían. Y a la tarde, después de haber pasado todo el día, hace la prueba con un jamón de otro supermercado. Y se lo pone, y los gatitos van hasta ahí y se lo comen todo. Y no son gatitos que van a mirar el precio, no. Son gatitos que van a mirar si ese alimento, igual que hacíamos nosotros cuando andábamos como Lucy por la sabana africana, igual que nosotros, teníamos capacidad a través de la sensación de placer de detectar si un alimento era bueno o no, si lo teníamos que tomar o no, si era necesario o no. Y en realidad lo que hacíamos era, si veíamos comida, comer, porque no sabíamos qué era lo que íbamos a encontrar al cabo de unas horas cuando volviéramos a tener hambre. O sea, a nadie se le ocurría decir, veo la planta de higos y la voy a dejar para la horda que sigue, que viene detrás mío caminando. No, comían y se llevaban lo poco que podían llevar, porque en realidad no se podía trasladar. Con lo cual había un buen manejo de nuestra cabecita en relación a nuestro cuerpo, teniendo en cuenta que la alimentación sirve para eso, para repararnos, para reconstruirnos y para poder estar activos. Y si nos remontamos a esa época, estar activos significaba todo el día buscar alimento. O sea, se levantaban, se despertaban y empezaban a buscar alimento y seguridad. Pero era el alimento lo que faltaba. Eso es lo que ha variado hoy, porque para buscar alimento tenían que hacer ejercicio, aproximadamente unas 8 horas. Más o menos. Caminaban hasta que encontraban algo para comer. Y en ese instante, como lo comían crudo, su intestino era súper abultado. Habéis visto las fotos de nuestros antepasados, ¿no? No los abuelos o bisabuelos, no. Aquellos que tenían una barriga con muchos metros de intestino, porque comer crudo exigía mucha dedicación, mucho trabajo, mucha glucosa y se destinaba lo que se comía en gran parte al propio funcionamiento, al metabolismo basal de nuestro sistema digestivo. ¿Pero qué ocurrió? Que hará como unos 14.000 años, andaban caminando por ahí y en algún momento alguien tuvo una idea, habrá sido como habrá sido, de chocar 2 piedras y hacer fuego, y a partir de ese instante cambió nuestra vida. Hoy somos lo que somos gracias a eso, al fuego. Porque si no hubiera existido esa situación, hubiéramos seguido comiendo crudo, tendríamos un cerebrito muy pequeño y un intestino muy grande. Y ahora lo tenemos al revés, tenemos un intestino muy pequeño y un cerebro mucho mayor, con lo cual hemos podido utilizar nuestra cabeza para seguir pensando, para crear otras cosas, para buscar la felicidad en otros lugares, más que en tener que pasar el día trabajando para conseguir el alimento. Y ahí cambió nuestra relación con todo esto, con esa buena relación entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Y yo os pregunto, ¿alguno de vosotros si tiene coche, moto o está poniendo agua en una botella, en algún momento la llena de más? ¿Sí? Va cada día a poner gasolina y se pone ahí y permite que salgan litros de gasolina. O si abre un grifo y se pone a llenarlo,
una botella o un vaso permite que se derrame continuamente. Y entonces, ¿por qué lo hacemos con el cuerpo? ¿Por qué le ponemos más de lo que necesita? ¿Por qué si no lo hacemos de manera lógica con un montón de cosas, sin embargo, vamos a algún lugar y vemos que hay comida y nos llenamos el plato con 4 o 5 pastas, con, no sé, si hay un lugar de comida de buffet libre, rellenamos el plato que incluso no vamos a poder ni comerlo. Sin embargo, lo hacemos y luego lo vemos ahí y nos acordamos de cuando mamá nos decía que en África se mueren de hambre, más vale que no dejes nada. Mis hijas siempre me decían, que también dije esa tontería alguna vez, me decían, pero que no coma yo, no les va a afectar a ellos, ¿no? Porque tú lo que queda en el plato no se lo puedes llevar. Y entonces me tuve que callar, me enseñaron algo. Pues eso que no hacemos y que lo vemos muy lógico con otras cosas, sí que lo hacemos nosotros con el cuerpo. Le estamos poniendo mucha más gasolina de la que necesitamos. Y no somos, además, ni tan siquiera nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Porque no hemos permitido que el reflejo de saciedad nos indique cuándo tenemos que parar. No lo tenemos en cuenta. Y por eso llegamos a tener algunas cosas donde no deberían estar. O sea, que en un momento tenga una situación X, conflictual, y mi cuerpo tenga que adaptarse y poner unos kilos de más, aquí, allá o donde sea. Si tengo que luchar porque necesito fuerza, estoy viviendo cosas que me colocan la cabeza en pelea, 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 me lo pondré seguramente en los brazos. Si estoy anhelando tener un hijo, pero hete aquí que ahora las señoras y señores de los 20 a los 40 han decidido no tener hijos, ¿no? ¿Para qué voy a tener un hijo? Y a veces con 41 digo, ¡ah! Se me pasó la hora, nosotros decimos se nos pasó el arroz, quiero comenzar a tener. El cuerpo de esa señora lo que va a hacer es empezar a echar pancita. Y luego le va a echar la culpa a la alimentación. Y en realidad está echando pancita porque lo que anhela su cabeza es tener un hijo. Pero su mente y su cuerpo no funcionan al unísono. Cada uno va para un lado contrario. Y ahí es cuando llega el gran fracaso, siento decirlo por los señores doctores que pueden encontrarse aquí, el gran fracaso de la medicina del siglo XX. ¿Por qué? Porque todo lo que podía ser un momento y una solución se convirtió en crónico. Y ahora, si no hubiéramos insistido en que bajar de peso era lo que te iba a mantener en tu línea, no nos hubiéramos encontrado con esta situación. La OMS dice que en unos 20 años más del 50% de la población será obesa, no sobrepeso, obesa. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es un fracaso haber hecho lo que se ha hecho? Porque es un fracaso el hacer dietas, cualquiera. La dieta del trigo, del azúcar, de la harina, de las proteínas, de los polvitos, de las verduras, de lo que sea. Hacer dieta es un fracaso. Y me encantaría que se convencieran hoy y que no volvieran a poner a su cerebrito en situación de estrés. Ese es el gran fracaso. ¿Cuántos habéis hecho dietas? ¿Habéis sentido? Sí, he bajado un poco, pasa y vuelve a engordar, efecto rebote. Y una y otra vez la misma historia. ¿Por qué? Porque no hemos ido al punto central. Por eso las cosas se transforman en crónicas y arrastramos ese sobrepeso que se transforma en obesidad, que si le agregas un conflictito de resistencia ya tienes la diabetes, si le pones unos problemas de no puedo más o de territorio, ya nos aparecen los problemas cardiovasculares. O sea que es un suma y sigue de una historia de nunca acabar. A ver cuándo podemos entender que el cerebro tiene asociado que la energía proviene de los nutrientes, pero para nutrirme tengo que utilizar la totalidad de alimentos que hemos comido a lo largo de nuestra vida. Pero de nuestra vida
me gustaría decir, desde que comenzamos a hacer, bueno, desde la primera bacteria. Seguramente hemos comido nosotros como seres humanos todo, porque no era que podía escoger lo que iba a comer, no iba a la góndola del supermercado, Lucy, a buscar lo que le gustaba. No, comía de todo. Comía proteínas, comía hidratos de carbono, comía grasas, comía lo primero que encontraba. Y seguramente en algún entorno, en algún medio, tenía más de unas cosas que, como se tenía que desplazar, luego iba a encontrar otros en otros lugares. Y así iba compensando y equilibrando su alimentación. Una y otra vez ha sucedido de esta forma. Y necesitamos macronutrientes, micronutrientes, necesitamos absolutamente de todo. Por eso las dietas excluyentes colocan al cerebro en una posición de máximo estrés. ¿Por qué? Porque no se nutre. ¿Os habéis dado cuenta de que si no duermen bien, se levantan y tienen hambre? ¿Por qué? Porque el cerebro no ha descansado. Y si no ha descansado, necesitará más glucosa. Y si necesita más glucosa, te está obligando a que te levantes y vayas a comer. O sea que es un continuo. Si yo no hago caso a lo que me pide el cuerpo, que es comer de todo para nutrirme, descansar y lo tercero que sería hacer ejercicio, que puede ser no ir al gimnasio todos los días, porque esto nos lo proponemos el 1 de enero y el 2 y acabado. Entonces, para que no suceda eso, es caminar o utilizar, en lugar de utilizar todo el tiempo un medio de transporte, hacer una vida donde le pongamos un poquito más de energía a nuestro organismo. Y cuando el cerebro detecta que estás comiendo lo que necesitas comer, que lo estás utilizando como lo tienes que utilizar y que además te estás cuidando porque estás durmiendo, dice, perfeccionen el sistema. Maravilloso. También cuando detecta que estás sintiendo placer por el alimento. Y sentir placer por el alimento no es comerse 3 platos de espaguetis o 2 pizzas, no. Sentir placer es comer de aquello que nos gusta en algún instante, pero en poca cantidad. Por eso digo, 3 pizzas, no, voy a tener que quedarme con quizás 3 porciones de pizza y aprender a gestionar la reducción de la ingesta que estoy realizando. Pero siempre de todo y sobre todo de algo que me guste. O sea, en cada comida, algo que me guste mucho. Por ejemplo, ¿qué os gusta mucho? Chocolate. Pues de chocolate también habría una fórmula para utilizar, que es en lugar de comerme una barra entera, es comer 2 bloquecitos, pero ¿cómo estamos acostumbrados a comer? Comemos el plato salado y después nos ponemos el dulce. ¿Y por qué no lo hacéis antes? O sea, nos hemos acostumbrado de esa manera porque a alguien se le ocurrió que tenía que ser de esa forma. Pero ¿hay alguien que coma la fruta antes de comer la comida? Yo cuando como fruta, la como antes. Y un ratito, como media hora antes, y así ya he comido esa glucosa. Ya puede empezar a trabajar y luego comer el resto. Y si no, podría dejar el chocolate en lugar de meterlo junto con la comida para un rato más tarde, para cuando tenga ese bajoncito, esa hipoglucemia, le doy un bloquecito y ya está. Y he comido lo que quería, pero no de la manera en que lo estaba haciendo. O sea, que lo que tengo que modificar es el hábito, en realidad. O sea, que tengo que comer con placer. ¿Quién ha hecho una dieta de pollo a la plancha y medio tomate y un cuarto de zanahoria? ¿Verdad que es rica, rica? Pues le estoy diciendo al cerebro que ahí no hay placer. Entro en estrés. Tenéis que tener la palabra estrés puesta aquí para detectarla rápidamente, ver qué nos está condicionando en relación a la alimentación que me esté estresando. Porque si me estresa, voy a romper ese círculo. Acaban hartos y sobre todo
¿Cuánta gente ha tenido que dejar de salir una noche de sábado, de viernes, cuando sus amigos van a cenar, porque dice, no, es que no puedo, estoy a dieta? O sea que te pierdes el estar con amigos, te pierdes la conversación que la podrías realizar sentado en un banco en la plaza y no delante de un plato de comida. ¿Por qué tenemos que generar todas las relaciones alrededor de algo que tenemos que comer, cuando la necesidad es completamente otra? No es esa. Por lo tanto, nutrirnos con todo, comer cosas que nos gusten, que nos den ganas, pero en poca cantidad. Y finalmente, ver qué asociación tenemos entre las emociones y el hecho de comer, o sea, entre el hambre real y el hambre emocional, el hambre biológico y el hambre por dolor. Este es el punto que diría es como importantísimo ir a ver, porque nos va a confrontar en situación de estrés o nos va a poner en tranquilidad. Y las dietas son las que tenemos que empezar a dejar de lado. O sea que lo que tendría que ocurrir es un cambio de hábito, no un cambio en la dieta, no hacer dieta. Cuanto más restrictiva, peor. Efecto rebote, porque le estoy diciendo a mi cerebro que menor consumo significa, ojo, que hay peligro de no tener. Y el otro efecto es, cada vez que yo tengo peligro de no tener, voy a entrar en un conflicto de falta, carencia, hambre. Con lo cual voy a tener que buscar alimento para compensar. Y el cuerpo va a haber interpretado que yo he dejado de comer y va a ralentizar el metabolismo. O sea que antes comía una zanahoria y mi metabolismo lo podía quemar en media hora, y ahora para quemar un cuarto de zanahoria, porque comía un cuarto, ¿verdad? Para quemar un cuarto de zanahoria con el pollo voy a tardar 5 horas. El metabolismo basal se va a reducir. Y eso va a ocurrir con otra cosa, mirar qué factor tan interesante. Ya os he dicho el sueño, va a ocurrir lo mismo con el sueño porque va a aumentar la demanda. Pero ¿sabéis con qué? Con el aire acondicionado. Lucy no tenía aire acondicionado. Iba por la vida como podía. El día que hacía calor, el día que hacía frío, hacía frío. De día se exponía a los rayos del sol, de noche se metía encima de una plantita y se tapaba como podía. Y nosotros hemos anulado ese mecanismo. ¿Con qué? Con capas de ropa, con protección de la zona del cuello y con el aire acondicionado. O sea que no le permitimos al cuerpo que utilice ese metabolismo basal que tiene preparado para consumir, quemar cuando tengo frío y poder provocar calor en el cuerpo, o evacuar agua para poder sacar el calor que tengo en el cuerpo. O sea que no genero calor y no soy capaz de regular cuando tengo frío. Y eso va a provocar que el metabolismo también esté ralentizado. Y por eso, si se reduce el metabolismo, lo que va a ocurrir es que mi cerebrito va a decir, hey, empieza a buscar más, porque hay un gran peligro. Y ahí es cuando entramos en el concepto de que la dieta es una lucha, la comida es igual a un premio o a un castigo. Qué castigo estar todo el día teniendo que comer un filete a la plancha, por ejemplo. Y qué premio, no lo dice así la gente, hoy me voy a permitir. No, hoy no te lo tienes que permitir, porque no tienes que hacer dieta, tienes que alimentarte y nutrirte bien. Y la otra cosa que nos coloca en estrés es que cada vez que pensamos en hacer dieta, sentimos que eso va a ser un cambio. Yo salía con mis amigos y comía lo que me daba la gana y ahora va a ser diferente. Con lo cual, en todo momento nos colocamos en una posición de sentir peligro y no entendemos que eso no nos hace nada bien, que el cuerpo tiene una lógica biológica y que esa lógica va a llevar a que si yo he estado en restricción, o sea, he tenido una dieta restrictiva o me enseñaron que tenía que comer menos, y en mi cerebro está grabado no hidratos de carbono, azúcares, grasas, nunca,
va a activarse lo que se denomina el genotipo ahorrador. Es el que se come el plato entero, le pasa el pan encima para comerse hasta la salsita. Si pudiera, lo lamería. Sería como los animalitos. E incluso, si queda, se lo guarda. O sea, es el ahorrador, el que guarda continuamente, que acumula comida, que no suelta, que sus platos están cargados de arriba abajo. Y por lo tanto lo guarda en el cuerpo. Un genotipo ahorrador se dedica a guardar en su cuerpo. Y del otro lado tenemos el genotipo derrochador. ¿Habéis visto a alguien que come como una lima y no engorda un gramo? Vale. No, en su cerebro no tiene este conflicto. Tendrá muchos otros, pero este no. Y por lo tanto se encuentra en el otro lugar. O sea que en cada caso vamos a ver cómo es ese funcionamiento. Pero ¿cómo podemos hacer para engañar a nuestro cerebro? Comer lo que nos gusta. Solo que de a poquito no hacer ninguna dieta, moverse todo lo posible, dedicarse a estar activo y cambiar los hábitos para que la nutrición sea una evolución y no una involución, como ha ocurrido en este momento, que estamos malnutridos, con hambre de manera continua y con sobrepeso. ¿Cómo es posible que teniendo sobrepeso sigamos teniendo hambre? ¿Cómo es posible? Quizás porque hay una serie de mecanismos que tienen que ver con todos los movimientos que tenemos que hacer para poder nutrirnos. Tenemos que tener la necesidad, el reflejo, el deseo, ir a buscar la comida, comerla, sentirnos saciados, permitir que se realice toda la metabolización de lo que hemos incorporado y eliminar todo aquello que no nos sirve. Y para eso hay una gran cantidad de elementos en nuestro sistema nervioso que tienen esas funciones, que se dedican a esto. Están el hipotálamo, el deseo, por eso os decía, a veces la comida la olemos, la vemos, la sentimos. Pensar ahora mismo en un plato que os encante, algo que os guste comer mucho. Hacer como que lo tenéis en la boca. ¿Qué ocurre? Empiezan a activarse las glándulas salivales. Quiere decir que nuestros sentidos tienen que estar muy activos porque son los que nos colocan el dato en el cerebro de si hay placer o hay disgusto. La búsqueda con todos nuestros mecanismos de hambre primero y de saciedad después y evidentemente todo un juego hormonal. Y la dopamina es la reina porque es la que nos cuenta cómo nos encontramos en relación al alimento. Nos sentimos felices, estamos bien, estamos relajados o todo lo contrario. Y ahí vemos cómo dentro de la naturaleza, como es terrible no tener, porque puede colocarnos en posición de inanición, va a haber muchísimos más mecanismos biológicos para obligarnos a comer que para sentirnos saciados. No quiero entrar en profundizar en esto, pero veréis que tenemos el páncreas con la insulina, tenemos una reserva hepática, tenemos el sistema nervioso simpático, en el estómago hay una hormona que es la grelina, que es la que en cuanto empezamos a sentir el rugido del león aquí adentro es porque esta está soltándose y diciendo, hey, actívate, ves a buscar algo. El cerebro, si se siente privado de glucosa, se pone en alerta, es el primer órgano que se pone en alerta, y el hígado, que sufre no solo la glucoprivación, sino la lipoprivación. O sea que hay muchos mecanismos para obligarnos a comer, o al menos para sentir hambre, y el impulso, el hambre es un reflejo nada más, y el impulso de ir a buscar la comida. En cambio, para detener la incorporación de alimentos hay muy poquitos. O sea que una vez que el estómago, el esfínter del píloro se abre y empieza a pasar la comida hacia el duodeno, empieza a secretarse otra hormona para avisarle al cerebro de que ya está entrando comida. Quiere decir que para que entre comida en el duodeno tiene que haberse ya
trabajado en el estómago, si no, no se puede abrir. O sea que ya ha empezado a incorporarse en el intestino delgado alimento. Y hay un péptido y también está la leptina. ¿Sabéis esas pastillas que se vendían? Otro gran engaño. La leptina que se vendía para sentir saciedad, está comprobado que puedes tomar estas pastillas que no te van a hacer nada porque el cuerpo se va a acostumbrar. ¿Qué mecanismo podemos utilizar para regular la ingesta? El comer y un rato antes de sentirnos así, ya no puedo más o menos a los 20 minutos de haber empezado a comer, si comemos un poquito rápido, un poquito menos, 15 minutitos, ya tendríamos que detener la ingesta. Nos quede lo que nos quede. Porque así el estómago puede trabajar tranquilamente, puede comenzar a liberar y el cerebro dice, he detectado que te has nutrido, que tienes lo necesario y que ya no se requiere tener un estómago distendido para poder sentirse tranquilo. Y ahí es cuando se secretarán todas las hormonas de la saciedad, pero habré regulado un comportamiento. Hemos perdido la capacidad, lo digo así, hemos perdido, se han hecho estudios comprobados con personas que han hecho dietas restrictivas toda la vida, han perdido la sensación corporal de saciedad. O sea, no pueden detectar, no son capaces de detectar cuando están satisfechos o no. Y esto se ha hecho un estudio con 200 personas que vivían bajo dietas restrictivas y un grupo que no lo tenía y que podían recuperar completamente esa sensación y otros que no. ¿Y dónde aprendimos a comer? Mirad, hasta los 3 años, desde que nacemos, hasta los 3 años, nuestra ingesta es la que necesitamos. Igual que lo que decía de poner gasolina al carro. No le poníamos más. Un bebé cuando no quiere comer, hace esto, cierra la boca y punto. No hay más, no puede entrar. Pues no entra. Ahí, a partir de los 3 años, comienzan las historias de tienes que comer de esto, tienes que cenar, tienes que irte a la cama con la barriga llena, no puedes dejar el plato vacío. Empiezan todas las historias que son culturales. De los 3 años en adelante es cuando realmente nos conflictuamos y perdemos el hábito de sentir hambre, buscar la comida y saciarnos. Y realmente un bebé, si lo ponéis al pecho, no va a tomar más de lo que necesita, ¿no? Por mucho que digamos es un tragón, va a tragar lo que necesita, no va a comer más que eso. Tenemos un vídeo, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Lo habéis visto, el vídeo de Angelina? Es que es divina la niña. Solo un poquito, aunque sea un minuto. ¿Lo podemos poner? ¿Ok? No, se pasa. ¿Lo puedes poner? Fred y yo tenemos que hablar. ¿Por qué no comes la papa? Explícamelo. Explícamelo. 15 meses tienes. 15 meses. No te rías. No te rías. Te cocino. Escuchá, te hago zapallo con papa. Zapallo con papa, con pollito, todo procesado. Tiene queso mantecoso, queso cremoso, tiene nutrientes, vitaminas, calcio. ¿Por qué no comes? Explícame, dale. Deja de hacer caras. Escúchame. ¿Por qué no comes la papa? Tenés que comer la papa. Mira, le vamos a mostrar. ¿Por qué no comes la papa vos, Angelina? Angelina Zamotti Padilla. ¿Por qué? Explícamelo a mí, mírame a mí. Ey, a mí mírame a mí. A mí, acá mírame. ¿Por qué no comes la papa? Espero tu respuesta. ¿Qué? La maga,
buscarlo. Contame a mí, no mires para ahí. Se pone conversación de una madre con la hija comiendo. Se llama Angelina la niña. Escuchame, Una divinidad. basta de Así se monería. aprende a comer. Angelina, Angelina. ¿por qué no comes la papa? No es todo pan, yogur y Nestum. No. No es todo pan, yogur Tenés y... que comer pollo. Nos distraemos. No. Tengamos una charla seria. Vos sos la bebé, yo soy la mamá. Yo sé lo que es bueno para vos. Tenés que entender. Es espectacular esta niña. ¿Por qué no comés? Deja de mirarte la pantalla. A ver, escucha. ¿Por qué? No entiendo qué me querés decir. ¿Y te gusta la banana? ¿La banana te gusta? ¿Banana? Ahí sí. Y no, pero no puede ser. No puedes vivir a yogur, Nestum y banana. No. No. Yo te amo. ¿Vos sabés que yo te amo? ¿Me das un va? Ay, qué divinura. Ay. Buscarlo. Es muy divertido. Dura 3 minutos. Pero hasta los 3 años nos regulamos. Queremos comer, comemos. No queremos comer, no comemos. Y te puedes pasar con el plato de la patata, la zanahoria y el pollo que le ha hecho 2 horas ahí, que si la niña no quiere comer, no va a comer. Y no es por capricho, es por un mecanismo de saciedad y punto. A partir de ese instante es cuando esto se nos descontrola. Y muchas veces, seguramente, a la persona que se le veía más tendencia a ser redondito, inconscientemente la mamá le ponía en el plato una ración más pequeña o le decía no tienes que comer. Y a la que se veía más flaquita le ponía una ración más grande y le obligaba a comer. Y eso lo hacen todas las mamás o papás, pero sobre todo las mamás que están dándoles de comer a los niños y abuelitas, toda la gente que puede cuidarnos, cuando sienten sufrimiento por una cosa o por la otra, por falta o por imagen. Os propongo un ejercicio. Se van a poner así en parejas con alguien que no conocen. Y cada uno va a decir cómo fue su mamá cuando eran pequeños. A mí, cuando tenía yo creo que unos 10 años más o menos o por ahí, pesaba 38, 39, 40 kilos. Siempre pesaba más o menos 43, 44, 45, ahora tengo 3 más, pero no pasa nada. Son normales con la edad que tengo. Pero con 40 en mi casa era como siempre, ¡wow! Y me ponían inyecciones, me obligaban a comer. Y yo en contra de la comida, y no quería las inyecciones, y lloraba, y protestaba, y sufrí toda la vida porque me obligaban a comer. Y entonces, hoy como lo que me apetece realmente, y tengo una regulación, unos hábitos que creo que son sanos. Sin embargo, me tuve que trabajar bastante para llegar ahí, porque rechazaba la comida, y por eso pesaba 43 kilos. No porque mi cuerpo me pidiera los 43 kilos, no. Pesaba eso porque estaba sufriendo. Pero habrá otras personas que habrán tenido la otra experiencia, que les sacan el plato, que les compran ropa ancha, que no les dejan hacer lo que quieren en relación a la comida, no les dan el postre. Yo he visto personas, una flaquita así, le dan un helado y a la otra, que es más gordita, le retiran el postre de la mesa. ¿Vosotros sabéis el sufrimiento que es eso? Vale. Para detectar esa posición, os invito a que se pongan de pie, cuando lo explique, esperar un poquito. Se ponen de pie y uno le cuenta nada, en 30 segundos a la otra persona qué es lo que ocurría en su casa, si le daban de comer o le retiraban la comida, si le obligaban a comer o no. Y la otra persona va a hacer la imitación, como si fuera su mamá. Ven, Ana Mar, así lo ven. ¿A ti qué te hacían? Te restringían la comida. Vale, entonces yo te diré, como si fuera tu mamá, que no comas eso, déjalo, no te lo acabes todo el día comiendo dulces, todo el día comiendo dulces, déjalo ya. Y ahora dime, ¿qué sientes en el cuerpo? Calor. Agitación, calor, el estómago vacío. El estómago vacío. Esto es lo que os invito a hacer.
y lo sienten. No pasa nada grave por sentir. Me coloco en una posición en la que el otro me va a reflejar esa historia de dolor que a mí me molestaba, que me hacía sufrir. Y cierro los ojos y siento lo que está ocurriendo, teniendo en cuenta que lo que tenemos que revisar son sensaciones corporales. ¿Queréis hacerlo? Venga, de pie. Ya digo, con gente que no conozcáis, por favor. No, tú con la señora, ponte con alguien de atrás. Ana Mar, con ella. No te pongas de pie, quédate sentada. Está grabando con el ambiente, entonces intenta mantener el micrófono porque te mueves y se agarra la ¿Se han movilizado cosas? Quiere decir que hay para rascar. Siempre que hay ahí algún barullo interno es porque tenemos que prestarle alguna atención, que es algo que está dormido pero que no significa que no exista. Está ahí y en algún momento se va a manifestar. ¿Cuándo? Cuando quizás alguien te mira mal, te sientes diferente o tú mismo te miras en el espejo y dices, ay, esto no me gusta. Y eso que no te gusta eres tú, es tu cuerpo. Vamos a revisar cuáles son los hábitos y los conflictos. Hemos aprendido que en un momento dejábamos de controlar los mecanismos de saciedad. Pero también ocurren cosas en relación a la alimentación, que son, por un lado, nosotros queremos, cuando tratamos el sobrepeso, que los resultados sean ya, en este instante. Y es un conflicto de rendimiento, queremos eficacia, eficiencia, hacerlo súper bien y la persona está abocada al fracaso porque su cuerpo no está preparado para eso. Y además, cuando lo coloca en esa posición de resultados ya, pone a la glándula tiroides en estrés. Os dije que todo lo que fuera dieta lo íbamos a tomar como lucha, como cambio, como modificación y que todo era igual a estrés. La sensación de fracaso, ¿sabéis dónde la guarda el organismo? La desvalorización en la grasa. O sea, ¿qué estoy haciendo? Aumentando lo que quiero retirar. Si no me decido y ahora empiezo esta dieta, después hago la otra, después la otra, después la otra, y no hago un cambio de hábitos, voy a poner en sufrimiento a la glándula suprarrenal. Y si, por otro lado, tengo miedo de lo que va a ocurrir, hay gente que come un poquito y siente miedo por si después no va a tener y acumula, hace acopio. Quiere decir que estamos trabajando con un foco que tenemos aquí adelante, son los ganglios de la parte de la cabeza que nos va a colocar en esa sensación de miedo, angustia, ansiedad. Si además a todo eso, se me fueron muchas.
Si además miramos por qué hemos pasado de ser sujetos que andábamos caminando todo el día a estar en sedestación todo el día, quietecitos. ¿Por qué hemos dejado de desplazarnos y tenemos menos movimiento? Pero eso para un niño, porque hoy ocurre, los niños están con las maquinitas todo el día sentadas, allá sin moverse, se mueven los personajes de la maquinita nada más, porque tenemos un conflicto de desvalorización. Esto después reflexionarlo y pensar a ver si hay algo de todo eso, si sois personas que os movéis poco o si sois personas que queréis las cosas solucionadas ya inmediatamente. Pero también cuando comemos y necesitamos más ingreso, es porque seguramente tenemos una memoria de hambre. Y todas las personas, luego hablará Marta también, todas las personas que han tenido familias en donde las cosas han costado, donde no era habitual el tener platos grandes, donde había cierta limitación, cierta restricción, y quizás las personas que se han tenido que desplazar, los emigrantes que viajaban 4 o 5 meses, ¿vosotros creéis que era en plan Titanic? No, no era en plan Titanic, no era así. Y por lo tanto tenemos esa memoria de hambre incorporada en nosotros. Pero también tenemos ese vacío, angustia que os decía antes, que es el miedo al futuro. Por eso nos cuesta planificar la nutrición, planificar la alimentación. Y después hemos memorizado aquello que me da seguridad. Yo sé que si como, por ejemplo, hay gente que dice, cuando siento que no he comido y que me siento mal en el cuerpo, me como un plato de espaguetis y se me pasa todo. Cuando me siento que no estoy muy bien, que puedo estar griposo, me como una bandeja de arroz y se me pasa todo. Y quien quiere sentir que está en contacto con la abuelita va a buscar el alimento que le daba la seguridad cuando estaba en contacto con la abuelita. O sea que esa asociación en nuestra cabeza de comida, seguridad, e incluso la seguridad en relación a no estar enfermos, la tenemos instalado como una gratificación que nos estamos otorgando. Y luego tenemos una cosa que la podemos empezar a ver en los niños. Porque le decía a la mamá de Angelina, no se puede vivir siempre con yogur, ¿no? No se puede vivir siempre con banana, no se puede vivir siempre con algo. Y hay gente que se acostumbra y su dieta es siempre con algo. Todos los días frijoles, todos los días tortitas, todos los días taco, todos los días no sé qué. En Argentina, todos los días carne, ¿no? Todos los días carne con ensalada. O sea, no hay una regulación de la alimentación, no hay algo sano. O todos los días pizza o todos los días donuts. ¿Eso por qué? Porque tenemos una tendencia y es aprendida. Fue un mecanismo que nos salvó, nos permitió sobrevivir, porque reconocíamos el alimento y podíamos de esa forma asegurarnos que a la siguiente higuera, yo ya había encontrado higos, me hicieron bien, a la siguiente higuera voy a tener otra vez, pero hoy eso ya os podéis olvidar de ese mecanismo. Hay tal control en la alimentación, la higiene alimentaria te coloca haciendo unas revisiones que está todo lo que podemos comprar en el supermercado o en un lugar donde esté todo revisado, está todo controlado. O sea, no vamos a tener ese peligro que sí teníamos en otro momento en el que fue necesario repetir las conductas. Por eso es normal que un niño que aprende a comer lo aprenda desde este lugar y poco a poco va a ir incorporando alimentos. ¿Qué tal si hacemos lo mismo? De la misma manera. Salimos de la neofobia, todo lo nuevo me aterroriza e incorporo muchísimos alimentos, por ejemplo, algas. ¿Sabéis qué poder saciador tienen las algas? Y son súper nutrientes. Y sin embargo, ¿cuántos comen algas aquí habitualmente? 2, 3, bueno, 4 tímidos que se han dedicado a las algas. Pero como eso, hay muchísimos otros alimentos que podemos probar e incorporar. Y como decía Ale cuando presentaba, el sobrepeso y la obesidad no es solo una cuestión de cuenteo.
O sea, incorporo tantas calorías, tengo que gastar tantas calorías. No, hay muchas otras cosas que pasan a ser rejas invisibles, solo nos las ponemos nosotros. ¿Y qué son? Ese comer emocional, que es comer para no sentir o comer para no pensar. O sea, comemos para huir de frustraciones, consolarnos, tapar miedos, tapar enojos. Lo estamos utilizando de una manera totalmente nociva cuando nos sentimos responsables y tenemos que llevar esa responsabilidad cargándola en la espalda, salir del aburrimiento. ¿Cuántas veces comemos porque no tenemos otra cosa que hacer? Si fuéramos a ayudar a alguien, a preguntarle al vecino cómo se encuentra o si necesita algo, o si pudiéramos comunicarnos con alguna persona que tuviera una necesidad especial, seguramente no nos comíamos una tableta de chocolate para salir del aburrimiento. Pero a veces también es para castigarse o para premiarse. Mira qué bien lo he hecho, me voy a dar un premio. Y me como un super postre, una torta o algo. O cubrir un vacío para... ¡Ay! Se me van rápido. Espera, esa es mi... Esperar, aquí, ya estamos aquí. Yo tengo que ser paciente y mi tiroides tiene que trabajar a su ritmo para no apretar demasiado y que... La anterior era, ya la habíais visto. Sí. Cubrir un vacío, recordar, era esta. Sí. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿para qué comemos y por qué comemos a nivel emocional? Y ver que hay determinados conflictos. Os dije, hay hábitos y hay conflictos. Hay hábitos conflictuados y hay conflictos biológicos que llevan a acumular o grasa o agua. Cualquiera de los dos. El conflicto madre del sobrepeso es la desvalorización. Ahí donde siento que no puedo, que no soy capaz, que no consigo, voy a poner grasa. Pero también puede ser porque me haya sentido rechazado o agredido. Cuando quiero cubrir, una de las funciones de la grasa es proteger las zonas que me puedo llegar a golpear o proteger órganos en algún lugar, ¿no? Cuando quiero cubrirme de las agresiones, mi cuerpo automáticamente va a tener que hacer más grasa. Por eso hay tantos niños chiquitines que tienen 4, 5, 6 años y si en casa se les insulta, se les pega, hay situaciones de violencia, no solo que la sufra él, sino que vea que sufre su mamá o su papá, se van a aumentar completamente ellos, todos ellos, de la cabeza a los pies. No es que lo vayan a poner en un lugar, no es que van a tener una barriguita, no, van a ser redonditos todos, porque están viviendo un conflicto de agresión. Y luego va a haber ese rechazo, también para protegerse de la mirada del otro. No es solo la agresión por un insulto, sino por ese malestar. Cuanto más esas mamás, papás, abuelas, abuelos miren a los niños y les digan, deja de comer, mira que ya te has engordado, no te pongas más dulce en el cuerpo, peor va a ser, porque más necesidad va a tener, más va a sentir el niño que no vale nada. ¿Por qué? Porque es más importante ser delgado que ser un hijo o un nieto o lo que sea. Luego va a estar el conflicto de seducción y esto lo vemos con las señoras que son redonditas, sobre todo señoras, no señores no tienen este conflicto, ya lo decía al principio. Las señoras que son más redonditas, uniformes, incluso lo podéis apreciar en algunos países, como ahora viene una imagen, en algunos países la gente va con mallas bien apretadas, aunque se marque absolutamente todo, pero es la necesidad de seducir al otro. Una mujer redonda le está diciendo al hombre, soy sana reproductivamente hablando. Una mujer delgada le está diciendo, no tengo las calorías necesarias para llevar adelante un embarazo. O sea que ya sabemos dónde andamos, ¿no? Y luego podemos ver cómo hay memorias o conflictos que van a acabar
por ejemplo, con problemáticas en hígados grandes, la esteatosis, cuando se acumula grasa, se van a acumular por el conflicto que ya he mencionado varias veces, conflicto de carencia o de hambre o de falta o de necesidad. Cuando vivo que no tengo trabajo o no tengo la cantidad de trabajo que creo que tengo que tener, mi cuerpo va a empezar a acumular. Y uno de los órganos que va a trabajar más va a ser el hígado. Va a tener que ponerse en modo reserva. Va a ser más. Luego también podría ser que estuviéramos obligados a hacer lo que mamá quería que hiciera. Se murió un familiar, un hermanito suyo, por ejemplo, y en casa se dijo que era porque no había alimento. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a querer que mamá esté tranquila. E inconscientemente mi cuerpo se va a preparar para comer, para que mamá esté siempre relajada. Si me ve gordito o gordita, está feliz. Por lo tanto, habrá que ver hoy, como adultos, a qué personas estamos tranquilizando con nuestro peso. Y luego, el conflicto de ausencia. ¿Quién se fue? ¿Por divorcio? ¿Por separación? ¿Por pelea? ¿Por muerte? Por lo que sea. Porque a veces cargamos el peso de llevar a otro por no haber realizado un duelo inacabado. Y luego seguimos con la grasa. Tenemos también conflicto con el páncreas. El páncreas es el gran secretor de la insulina y el glucagón, los reguladores de la glucosa en sangre y de la grasa en el cuerpo, porque todo lo que no se usa como reserva energética, como forma de glucosa, se tiene que acumular en forma de grasa. El cuerpo no lo puede almacenar de otra manera. No va a dejar terroncitos de azúcar por ahí, no, los va a poner en modo reserva. Y a veces tenemos que ver si el conflicto que tiene el páncreas a nivel de insulina, que es el de resistir, es el que me está llevando a tener que ser muy fuerte. Tengo que resistir, tengo que luchar, tengo que pelear, tengo que ir adelante en la vida y todo me cuesta. Y como todo me cuesta, tengo que tener un cuerpo muy fuerte. Y son personas también que son homogéneas en la distribución de la grasa. O ser un pilar, ser la persona que lleva adelante la familia. Veréis cómo si no tenemos ayuda de una pareja o de alguien que nos acompañe en la vida, vamos a tener que tener un cuerpo muy fuerte para poder llevar todo adelante. La protección mecánica ya os he dicho, la humillación también es agresión y la protección térmica, cuando tenemos falta de afecto, cuando tenemos necesidad del otro y evidentemente no contamos con ello. Y luego podemos tener retención de líquido, nos daremos cuenta de que las piernas están hinchadas, que hay un aumento de peso hídrico, un aumento de peso, pero que somos como blanditos. Cuando tenemos agua es mucho más blanda la piel cuando nos tocamos que cuando tenemos grasa, que tiene otra consistencia. Y ahí vamos a ver los conflictos de sentirnos perdidos en la vida, sentir que estamos solos, que no tenemos compañía para nada, que nos sentimos abandonados. Cuando se trate el abandono, aquí seguro que podemos preguntarle a la persona si hace retención de líquido o edemas con frecuencia, porque nos vamos a encontrar con este temita. Y si la persona localiza esos conflictos, la eliminación de líquidos es rapidísima. O sea, se tarda muy poco en eliminar, porque es una cuestión de abrir un grifo y el grifo está en el riñón. Si se abre, empieza a funcionar y si es de grasa, se toma su tiempo hasta que pueda habituarse mi cerebro a lo que estoy incorporando y colocar mi metabolismo en el modo operativo para poder eliminarlo todo. Y tenemos que mirar también los conflictos de cómo comemos. ¿Comemos picoteando? En realidad, yo os diría, si hacemos un desayuno, una comida y una cena temprana, tipo 6, 7, 8, durante ese tiempo, y luego, además, por ejemplo, caminamos después de la comida,
habremos regulado el peso, llegaremos a un normopeso. Pero ¿qué ocurre cuando una persona ha comido, ha desayunado? Si ha desayunado huevos, tortillas, verduras, tacos, carnes, enchiladas, no me acuerdo todas las cosas que hay, fruta, tal, se toma su cafecito, su té, a las 9 de la mañana, con un pancito, muy bien, con un pancito. A las 9 de la mañana, a las 11, está ya 3 pancitos, un bote de fruta, y os miro a todos los que me conocéis bien, que son los alumnos que hacen esto, y lo veo ahí. Mi estómago no resiste ni un vaso de agua. Y allá en el plato 1000 cosas. Seguro, estoy segura de que en ese instante no existe ninguna necesidad biológica. No existe. Biológicamente hablando, no puedes tener a las 2 horas esa necesidad. La tendrás, dependiendo de lo que hayas comido, a partir de las 3, 4 horas. Quiere decir que si he comido, desayunado a las 9 y a las 11 estoy incorporando, me tengo que preguntar es ¿por qué como? ¿Por qué como? Quizás por todas las cosas que os dije antes, porque estoy aburrido, porque necesito glucosa para el cerebro y me he quemado todas las neuronas en un rato. No sé por qué, pero hay muchas formas en que comemos y no comemos o no tenemos un hábito sano. Y el picoteo es una de ellas. Porque cada vez que le ponemos al cuerpo glucosa, se va a requerir del transporte y por lo tanto de la insulina. Y le estamos diciendo al cuerpo, toda esa glucosa que tú no vayas a utilizar, guárdamela para otro ratito cuando me haga falta. Y entonces ponla en modo reserva, ponla como grasa. Cada vez que nos ponemos, sea un pancito, un dulcito, un bloquecito de chocolate, da igual. Es entrar grasa al organismo, con una cosita así de pequeña. Sea lo que sea. Y eso del cómo comemos lo aprendimos en casa. Quizás nos dieron dulces para tranquilizarnos. Quizás cuando yo lloraba, mamá metió el chupete en el azúcar y me lo puso en la boca. Y yo asocié en mi cabeza, o mi cerebro arcaico asoció, que lo dulce es igual a tranquilidad, a relajación, qué bien me siento, estoy estupendo. Cada vez que esté nerviosa, angustiada, aburrida, cansada, enfadada, frustrada, ¿qué voy a buscar? El premio. ¿El premio a través de qué? De un dulce. Pero quizás le tenga que informar a mi cerebro de que lo puedo hacer diferente. Por eso os decía, cambiar el hábito, comer un dulcito al principio y ya veréis que en lugar de decir, ahora lo voy a comer como un premio, ese postre después de haber comido todo, voy a comer el dulcito al principio siendo pequeño y luego voy a comer menos. Habré ayudado a que mi cerebro salga de esta fórmula. Tranquilidad con el dulce. O Bridget Jones, ¿no? Ahí está llorando todo el día, cubre sus tristezas con un helado, o se bebe para olvidar o se come para olvidar y te llenas para salir del pensamiento. Hay un vídeo también, lo podéis observar, es el planeta hambriento. Mirarlo, no lo tengo aquí para pasar, pero mirarlo porque dura bastante rato y muestra muy bien cómo diferentes sociedades, incluida la mexicana, se dedica a planificar la alimentación de una determinada manera. O sea, la cultura de la alimentación en un planeta que está hambriento. Ya tenemos cantidad de comida, pero seguimos con hambre. Y luego tenemos eso que os decía, las formas del comer, el picoteo, comer rápido, comer grandes cantidades. A veces se come muy rápido porque se teme no volver a encontrar comida. Recordar a Lucy con eso. Y entonces no regula la persona la saciedad, porque meto demasiada comida de golpe. Por lo tanto, no le puedo informar al cerebro este tiempo que tarda en 20, 30 minutos en llegar la leptina y decirle, ya está, dejo de comer. O comer
como comedor social. Me cuido toda la semana y un día salgo y me lo como todo. ¿Qué necesidad tengo de eso? O me lo bebo todo. Placer inmediato, memoria de falta, carencia, calmar dolores, carencia afectiva o demostrar fuerza. Ahí tenéis conflictos que podemos observar continuamente. Y por eso os decía que los conflictos previos determinan la forma del cuerpo. Esto es un conflicto de seducción puro y duro. Necesito avisar al otro de que estoy disponible para la reproducción. Y estas personas no tienen un conflicto de imagen, van felices por la vida. Por lo tanto, estarán al menos en un equilibrio o en menos sufrimiento del que podemos tener quizás una persona más delgada cuando se mira frente al espejo, ¿no? Cuando se ve y siente que tiene que estar midiendo por mucho de que tenga quizás 30 kilos y 1,80 m. Tuve una vez una paciente de 27 kilos, 1,70 m. Venía, sí, 27 kilos. Vino caminando, caminaba bien todavía, con abrigos, sabéis que se ponen mucha ropa, se sienta y para ella es la negación de la anorexia. No es capaz de reconocer de que existe un problema con la alimentación. No puedes. Pero es que una persona que está aquí, el siguiente capítulo del que tenemos que hablar es el trastorno alimentario. Y eso lo lleva mucho las dietas. O sea, a un trastorno alimentario nos lleva una dieta, nos llevan muchos problemas de conflictos biológicos, pero también las dietas que hacemos. Llega un momento en que el cerebro no sabe lo que tiene que hacer. Y en cambio, sí que podemos decir que las formas del cuerpo son las que van a decirnos o contarnos el conflicto que tiene la persona. Por ejemplo, no hablaré de todos, pero brazos, ¿veis aquí caderas anchas? Pero sin barriga. Aquí hay más caderas anchas, pero con barriga. ¿Veis la diferencia? Vale. Aquí hay una persona con conflicto de seducción que quizás ha vivido una situación de abuso o violencia sexual. No sabemos qué es lo que pudo haber pasado. Pero cuanto más se cubre esta zona, quiere decir que menos queremos mostrar la parte sexual de nuestro cuerpo. En cambio, piernas y abdomen y barriga baja es la preparación para la maternidad. Podría haber personas que tuvieran mucho pecho y veríamos mucho pecho, de senos y de tórax. O sea, mujeres con caja grande, y nos pondríamos en el lugar de ellas para ver si han estado viviendo situaciones en las que han necesitado ser muy fuertes y cuidar mucho a los hijos. Otras personas que tienen el cuerpo delgado, pero los brazos o las piernas gordas. Si fueran las piernas en plan columna, miraríamos toda esa dificultad que ha existido en la vida para ir en una determinada dirección. Y si fueran los brazos, me preguntaría cuál es la lucha que hay en ese momento. O sea que los cuerpos nos cuentan qué historia ha vivido la persona. Es importante revisar cómo creemos nosotros que es nuestro cuerpo. Podríamos hacer un ejercicio, os invito a que lo hagáis vosotros en casa, de dibujaros con los ojos cerrados. Cerrar los ojos y hacéis la silueta de cómo creéis que sois. Y luego mirar a ver qué reacción hay en vosotros cuando veis lo que habéis reflejado. Es muy interesante. Ya hicimos lo que os decía, en la barriga luchar, mantenerse, maternar, ser pilar, la protección sexual. ¿Y qué podemos hacer? Llegados aquí, ¿qué tips podemos dar para decir, bueno, ya sabemos que hay conflictos en los hábitos que tenemos, ya sabemos que hay conflictos en la forma del cuerpo, ya sabemos que hay conflictos de imagen, de los que hablará después Ángela, y ya sabemos que hay conflictos biológicos que llevan a acumular grasa o agua. Conocer primero cuál es el patrón de nuestra alimentación y de movimiento, porque puede ser que me sienta desvalorizada, que siempre diga no lo voy a conseguir, no voy a poder, yo no
no soy capaz de correr, lo dejo para otro, ¿para qué voy a empezar si nunca consigo nada? Hago 10 metros y ya estoy cansada. Si no empiezo, no voy a poder modificar ese mismo hábito. Llevar la cuenta de lo que se come solo una vez una semana. Es la única vez, la primera. No más. Olvidaros después de contar calorías. Pero sí hacerlo una semana, porque a veces nos engañamos. Yo tengo una hermana que tiene 105 kilos, se ha hecho un bypass gástrico, bajó a 80, ahora vuelve a estar en 105. ¿Por qué? Porque su cabeza sigue estando igual. Y cuando le digo, Edith, ¿pero qué? Ay, he dicho el nombre, se me escapó. Bueno, olvidaros. Cuando le digo, oye, ¿pero qué comes? No, si no como nada. ¿Cómo que no comes nada? Lo que hay, lo hay por algún motivo. No, pero no como nada. ¿Qué desayunas? Nada, una tostadita. Bueno, es como una especie de engaño que hacemos. No como nada, como poquito y de pocas calorías. Pero después ha acabado de comer y se sienta a ver la tele con una bolsa de palomitas, como si estuviera en el cine. Entonces sí que comes y comes calorías. Cuéntalo una vez a la semana para bajar al realismo, para aterrizar. Y después olvídate. A partir de ahí es solo cambio de hábitos. No se vuelve a contar lo que se come. Reaprender el hambre. Ya os dije, es un reflejo. Tenemos que sentirlo. E incluso muchas veces cuando tenemos hambre, pero es por sueño, es por calor, es por frío, es por cualquier otra molestia emocional, ¿sabéis cómo se calma? Con un vaso de agua. Entonces, probarlo. Porque no es hambre real, es una necesidad física de llenar el estómago. Por lo tanto, le damos algo que le haga al menos sentir que tiene peso y que despierte en otro momento cuando se haya pasado esa sensación, vuelva a despertar, pero que sea hambre real. Nos tenemos que acostumbrar a sentirlo, igual que sentir la saciedad. Luego ver, y esto preguntarlo, se pregunta a cada uno, ¿cuál es el placer que se satisface realmente? Hay gente que le gusta comer y gente que ha pasado hambre, que llegan, no sé, allá comemos a las 2 de la tarde, llegan las 2:05 y le entra un ataque de histeria. Hay gente, habéis visto, que llega a la hora de comer habitual y su cerebro arcaico se pone en plano estrés total. Por lo tanto, tiene un placer biológico cuando come. Pero tenemos que detectar cuál es el placer o qué satisface cuando no es hambre real y es hambre emocional, para poder empezar a trabajarlo. Conectar con ese placer de comer, ese es el mejor cambio de hábitos. El placer de comer de todo, un poco menos de lo que quizás comemos habitualmente, sabiendo que nos estamos nutriendo. ¿Nos da placer el comer cosas que dices, qué sano es esto? No sé, unas nueces, unas almendras, algo que incorporas, o un buen pescado, un buen plato, en lugar de lleno de cosas o de alimentos procesados que sabemos que no son tan sanos, ¿no? Informarle a la cabeza que nos estamos nutriendo bien y reconocernos cuando llevamos a cabo un buen hábito. Qué bien lo has hecho hoy. Date cuenta de que existen momentos en que lo hacemos estupendamente bien. Luego, con el cuerpo tenemos que permitir la expresión sintiendo. Hemos hecho ese ejercicio de sentir, es sentir sensaciones corporales, darnos cuenta cuando hay estrés y aprender a soltarlo, comer solo cuando hay hambre real y conectarnos con nosotros mismos. Y luego, a nivel de imagen, celebremos las diferencias porque nuestros cuerpos son históricos. O sea que la historia de nuestra vida está guardada en nuestro cuerpo. Y como mi historia es diferente de la historia de cada uno de vosotros, mi cuerpo tiene que ser diferente. Y no es ni mejor ni peor, ya lo dije, no es ni mejor ni peor. Tenemos que llegar a poder vivir
en un equilibrio en relación a la alimentación. Reconocer cuál es la lógica que sigue mi cuerpo. Yo os conté la mía. Cuanto más agresión recibes, menos espacio quieres tener. Cuando lo vives desde un ataque a la integridad. Si lo vivieras como una desvalorización, te cubrirías para no recibir ataque. O sea que la historia está marcada. Saca las etiquetas. Cada etiqueta que nos ponemos es una cruz fija que te está marcando. No eres gordo, no. No eres una persona gorda, eres una persona que tiene unos kilos que ha necesitado tu cuerpo para evitar entrar en estrés. Y es bien diferente eso, ¿eh? Y trabajar la aceptación de nuestra historia para poder empezar a modificarla. Cuando lleguemos al final, hacemos todas las preguntas. ¿Estamos de acuerdo? Y así ahora mis compañeras pueden continuar con su ponencia. Muchísimas gracias a todos. Gracias.